Como advirtió Foucault, la época clásica parece haber inventado un nuevo modo de gobernar a los pobres que se distinguirá de la doctrina tradicional de la caridad católica. Durante la época clásica, como la llama Foucault, se forjó lo que llamaré un gobierno clásico de los pobres que nos es quizás en parte contemporáneo. Policía de los pobres es el nombre institucional que recibe en España el nuevo modo de gobernar a los pobres en ese periodo. Su establecimiento se produjo en medio de un intenso debate que problematizó la miseria y los necesitados en la España de la segunda mitad del siglo XVIII. En particular, uno podría decir, el despliegue institucional fue entre 1778 y 1783, lo más importante en términos legales. El nuevo modo de gobernar a los pobres que dicha policía establece viajará de modos diversos y aún necesitados de ser estudiados con detalle a las colonias americanas. Un asunto que aprovecho a decir no se ha hecho extensamente y que sería muy interesante intentar con un grupo, porque es muy variado, ¿no? Pero lo que interesa esta presentación no es trazar la emergencia transatlántica de un gobierno clásico de los pobres, es decir, sus idas y venidas y sus diferencias en cada uno de los lugares, sino como un paso previo a ello delinear el saber gubernamental sobre los pobres articulados en la metrópolis. La razón, quizás inicial al menos, es que la intensidad de la problematización allí se tradujo en una serie de textos de todo tipo, de libros, de contiendas públicas, por ejemplo acerca de la limosna, a la que podamos acceder y que tienen al parecer al menos mayor riqueza y focalización que lo que habría ocurrido en América. Para ello, primero se identificarán aquellos elementos provenientes del pensamiento policial dieciochesco y segundo se analizará un aspecto usualmente relegado, esto es, los elementos católicos que se combinaron con ellos. Cuatro son, en mi opinión, los elementos policiales desde los cuales se configura el saber gubernamental sobre los pobres en la época clásica española. Primero, a primera vista, el saber gubernamental clásico plantea el problema del mismo modo como lo había hecho la doctrina caritativa, es decir, como un saber que determina un modo de conducir y conducirse respecto de los pobres más que, podríamos decir, la pobreza como objeto, ¿no? Sin embargo, sus análisis operan un desplazamiento fundamental. Los pobres ilustrados son considerados desde la importancia que adquiere producir riqueza para el Estado y no, por lo tanto, desde la acuciante pregunta sobre la salvación. La imperiosa urgencia de generar riqueza para que España recuperara su sitial en Europa, y este no es solo un problema español, es más bien un problema que aparece en todos o es para todos los países europeos, ¿no? Pero en España quizás tiene este agregado, quizás digo, de esta nostalgia de la potencia perdida. Pero esta, como decía, la imperiosa urgencia de generar riqueza para que España recuperara su sitial en Europa es lo que por un lado planteará el problema de la pobreza como una amenaza económica, política, y por otro obligará a repensar la manera de gobernar a los pobres de modo de alcanzar la felicidad de la monarquía y sus vasallos. La felicidad, como ustedes saben por los textos de Foucault, es propiamente la felicidad, es decir, el fin policial, ¿no? La ciencia de la policía se plantea todo el tiempo alcanzar la felicidad del Estado y de los súbditos, creo yo, ¿no? Al menos así se lee en Justi. Segundo, la urgencia por generar riqueza para el Estado hace que la cuestión de la población sea ineludible. Un axioma del saber gubernamental español de ese tiempo es que dicha población constituía la principal riqueza de la nación, bajo una explicación económica que Schumpeter llama de rendimientos crecientes. Era mayor población, mayor riqueza se producirá. Esa era de alguna manera una verdad casi incuestionable, sobre todo en España y en Alemania, dice Schumpeter. En otros países de Europa, como en Francia, se empieza a resquebrajar esa certeza. Pero dicho axioma tiene dos consecuencias respecto de las medidas políticas a tomar. Primero, se propondrán medidas generales orientadas tanto a conservar como a aumentar el número de habitantes, asuntos que, como saben, han sido pensados usualmente bajo la noción de biopolítica, ¿no? En los estudios de los lectores de Foucault. Segundo, se insistirá en medidas gubernativas tendientes a lograr que trabajen todos quienes sean capaces de hacerlo, que es el asunto un poco que más me interesa a mí, ¿no? De esta manera, el nuevo saber gubernamental se preguntará cómo mantener,
incrementar y activar a los vasallos para obtener una población robusta. Ellos son, dirán los escritores policiales, el verdadero tesoro de la monarquía y devendrán, en consecuencia, objetos centrales para el saber gubernamental que se va forjando. En consecuencia, el citado axioma y sus dos consecuencias no conllevan, la obliteración, por decirlo de algún modo, de la importancia del individuo en beneficio de la población, sino la articulación entre ambos. Los vasallos no son olvidados por el saber gubernamental policial de lo que Foucault llamó la época clásica, sino recortados de un modo específico. Preliminarmente podríamos decir que ellos se definen como fuerzas individuales que componen el objeto colectivo población, y tomo la palabra fuerza de Justi, que justamente en su tratado habla de fuerzas, ¿no? De los vasallos como fuerzas. Dicho recorte coincide con una conclusión que Foucault adelantó precisamente en sus análisis sobre la racionalidad política moderna, a saber, ella es a la vez individualizante y totalizante, y por lo tanto, agregó, la respuesta frente a esta racionalidad o las posibilidades de inventar algo alternativo a ella debe considerar ambos aspectos. Tercero, como se dijo, la finalidad de producir riqueza con base en la población supone activar las fuerzas que la componen. Consistentemente, mientras el trabajo de los vasallos comenzará a constituir una finalidad vital para el nuevo saber gubernamental de la pobreza, la ociosidad devendrá no solo un vicio, sino un problema de Estado. Es decir, la sociedad no solo será falta de actividad productiva, sino también evidencia de un modo inmoral de vivir, podríamos decir, ¿no? Bueno, ahí hay unas citas que me parecen relevantes, pero y quizás en la cita me interesa la definición de Campomanes sobre población, que justamente no es solamente el número de habitantes, sino que es el número de habitantes activos menos los ociosos. Y esa es la población que es riqueza. Si bien la personificación más acuciante de dicha sociedad se encontrará en los vagos, esa es una preocupación. Todos los pobres encarnarán la ansiedad del Estado por activar sus fuerzas. La preocupación por los vagos, entre paréntesis, un poco se ve en las leyes, y en la ley hay una ley en particular que señala 26 hipótesis de vagancias, ¿no? Es un exceso citarla acá, ¿no? Pero uno se podría preguntar si no fue un exceso dictarla también. Pero entonces la vagancia, de alguna manera, los vagos parecieran haber estado en todos los lugares, y eso quizás explica que los estudios se hayan focalizado tanto en ellos, ¿no? Pero ellos no eran los únicos pobres, ese es mi punto. Dar socorro al miserable y ocupación al holgazán esas son las palabras que ocupa Justi, que voy a retomar después, dirá Justi, las tareas más importantes de la ciencia de gobierno que se está forjando. Entonces me interesa subrayar que para la ciencia policial a la que Foucault dedicó alguna de sus clases, los pobres son un problema mayor. Con ellos se enfrenta una cuestión fundamental para pensar y gobernar el Estado que se está forjando. Cuarto, los pobres comienzan a ser comprendidos por el saber gubernamental de la época clásica como fuerzas inactivas del Estado, vías a conservar, multiplicar y sobre todo a ser productivas. Son el tesoro de la monarquía, pero su inactividad la amenaza vitalmente. Son, podríamos decir, su promesa y su amenaza. El destino del Estado pareciera jugarse en ello. Respecto de ello se repetirá invariablemente la gran finalidad policial, o el contenido de la gran finalidad policial, que es la felicidad. Han de transformarse en vasallos útiles y obedientes para que mediante su actividad hagan a España rica y poderosa. Entre paréntesis, quizás, solo para motivar a alguien, la reiteración de la importancia de España en estos textos deja en un doloroso silencio a América, un silencio que todavía necesita ser explorado. ¿Cuál era el lugar? Porque la preocupación efectivamente en esos textos es España, no es la monarquía en su completitud, diríamos, ¿no? La referencia a la riqueza, a la población, a la sociedad y al trabajo parecen conducirnos únicamente a un saber gubernamental articulado por una ciencia policial con marcados tonos económicos. Un saber que por su parte encontrará tanto en las disciplinas como en la regulación biopolítica analizadas por Foucault, un modo característico de ejercer el poder.
En otras palabras, mientras un saber económico parece explicar los vectores centrales del saber gubernamental clásico de los pobres en España, los cuerpos de los necesitados y los factores que inciden en la miseria de la población ofrecerían las superficies de acción disciplinarias y biopolíticas al nuevo gobierno de los pobres. Sin embargo, esta no es, me parece, toda la historia. En el momento de su emergencia, el saber gubernamental sobre los pobres recurre a la religión en general y a la caridad en particular. Sostener la presencia de un saber gubernamental que se forma con elementos policiales y religiosos respecto de la conducción de los pobres no es una originalidad mía, la verdad. Encuentra sustento explícito en los textos policiales que fueron difundidos en España, en aquellos donde se propusieron reformas específicas para generar riqueza y en los que se reflexionó sobre la articulación de una policía para los pobres. En todos ellos, inmediatamente que uno los lee, se encuentra con la religión y con la caridad casi inmediatamente. Significativamente, y esta es una primera cuestión que hay que notar, en ellos se acude invariablemente a la religión en el momento crucial para esos textos en que se analiza cómo han de constituirse y multiplicarse políticamente aquellos sujetos que son el tesoro del Estado. Esto es cuando se piensa la transformación de los sujetos en vasallos útiles y obedientes. En esto, como paréntesis, puede ser interesante el orden de Justi, del texto de Justi, que se traduce al español en estos años, ¿no? Significativamente. Se titula Elementos Generales de la Policía. Ahí Justi habla en dos momentos de los súbditos. En un primer momento están referidos a la población, efectivamente, y ahí se tratan las cuestiones de su conservación y su reproducción, los matrimonios, etc., ¿no? Pero lo que debe notarse, creo yo, es que en dicho análisis ocurre en el libro primero al pensar el cultivo de la tierra, que es el tema del libro primero. El texto tiene 3 libros, ¿no? El libro primero, el cultivo de la tierra; el segundo es, diríamos nosotros, el comercio, ¿no? La circulación de los bienes que produce la tierra; y el tercero son los súbditos. Y en el primero, cuando se habla del cultivo de la tierra, se habla de la población y se habla cómo podemos obtener más hombres, dice, ¿no? No hombres y mujeres, aunque las mujeres eran importantes en estos textos, para cultivar la tierra. Sin embargo, y esto es lo que es importante notar, creo yo, hay un segundo momento donde trata a los súbditos, que es en el texto, que es justamente en el libro tercero, y ahí los trata, diríamos, algo así como individualmente considerados. Entonces se trata allí de pensar en el libro tercero las costumbres y las conductas para hacerlos súbditos virtuosos, es decir, productivos y obedientes. En esos ámbitos empieza el libro tercero, empieza la sección que corresponde, y el primer capítulo es la religión. Es decir, justamente cuando se trata de analizar a cada uno de los súbditos que hay que hacer productivos y útiles, lo primero que se hace es analizar por Justi la religión. Algo voy a decir sobre eso después. Para analizar los complejos vínculos entre policía y catolicismo, podemos comenzar con la advertencia con la que Pedro Campomanes, el importante consejero de ese tiempo, introduce su industria popular en un texto, ¿no? Tiene otro, como quizás tú ya sabes, sobre educación popular, que sería muy interesante vincular con este. En ella se organiza con particular precisión las relaciones entre las exigencias de crear riqueza y el rol de la religión en ello. En primer lugar, la advertencia, es decir, como el prefacio, diríamos, que introduce el texto, señala un objetivo policial ya conocido. Las reales intenciones, dice la advertencia, son desterrar la sociedad y promover la industria popular. Industria popular no quiere decir como nosotros entendemos la palabra industria, y eso uno puede usar incluso el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que se comenzó a editar unos decenios antes de este texto. Quiere decir básicamente la actividad de los individuos, ¿no? Para de este modo, entonces, son desterrar la sociedad y promover la industria popular, para de este modo aumentar los caudales públicos, lo que se llamaba en ese tiempo la hacienda. Una vez establecido este fin, el texto se dirige a la Iglesia Católica. No lo hace para evidenciar que la generación de riqueza es un dominio que le es ajeno, sino para afirmar que respecto de esta cuestión crucial para España, debían ejercer una labor pastoral. Más precisamente, los pastores católicos debían realizar 2 tipos de actividades. Primero, instruir a los feligreses e inclinarlos a una continua aplicación, es decir, al trabajo continuo. Segundo, colaborar en lo que se denominará el uso discreto de la limosna. 2 maneras que, como veremos, están interconectadas y no son, como podríamos entender, accesorias al empeño por aumentar la población que obsesionó tanto a gobernantes como a los hombres ilustrados de ese tiempo.
Dos maneras que además, diría, especifican el rol fundamental de religión que la religión debe tener en el Estado que se está forjando. Esto es, favorecer que los súbditos se hagan útiles. Ese es, por decirlo así, empieza a ser su dominio o su especificidad, ¿no? En los textos policiales. Para aquilatar la propuesta de Campomanes hay que comenzar por advertir la densidad que tiene la caridad dieciochesca. El texto, no cité todos los textos que he ido leyendo, ¿no? Pero básicamente yo lo que he revisado son textos, entre comillas, pastorales, manuales de confesores, directores morales, que vendrían a ser textos de teología moral, doctrinas prácticas, que eran sermones que se hacían en las misiones, pláticas, sermones de algunos obispos que luego se publicaron, que se produjeron sustancialmente durante el siglo XVIII y en particular en la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? La milenaria virtud teologal no era en esos textos simplemente sinónimo de limosna, y esto me parece que es muy importante, sino que alrededor de ella se había constituido una doctrina, con sus verdades y con sus modos de conducir a los creyentes. Doctrinas, o saber podríamos decir, pero doctrina era la palabra que se ocupaba en ese tiempo, que tenía además algunas urgencias, que esto también me parece súper importante e interesante, que la concernían particularmente. Había, podríamos decir en términos gruesos, 5 ejercicios de caridad. Así lo llamó un texto de un jesuita que se llamaba Pedro de Calatayud. Y los asuntos con los que lidiaban esos ejercicios eran el dolor, a través del ejercicio de la tribulación, el odio, a través del ejercicio de amar al prójimo. Antiguamente, justamente alrededor de ese ejercicio se desarrolló todo un pensamiento sobre la guerra justa, en un par de siglos antes, la necesidad material y la abundancia en la limosna, y la necesidad espiritual en lo que se llamó la corrección fraterna y el escándalo. No se trataba ni de una ideología, ni puede ser considerada un concepto que simplemente tiene el rol de imagen, como diría Foucault, en tanto carecía de poder de explicación y de conducción. Al contrario, la caridad dieciochesca contuvo un gobierno de los hombres por la verdad, que me parece entregará algunos elementos claves al saber gubernamental sobre los pobres que se va forjando. El primero de dichos elementos refiere a su capacidad de conducción. La caridad no solo era la más importante virtud teologal, algo que se reitera en todos estos textos con bastante claridad, es decir, sobre la fe y la esperanza. La más importante es la caridad, y es una cita de la carta de Pablo a los Corintios, ¿no? que también aparece en esa película tan bonita, Ble, de Kiełowski. Sino esa misma frase. Es decir, esa es parte de esa carta, quiero decir. Sino la virtud por la cual el creyente decía su verdad. La caridad, retomo, no era solo una virtud teologal, sino la virtud, era una virtud por la cual el creyente decía su verdad, y de esta manera permitía que el amor de Dios fuera una verdad actuante en el mundo, ¿cierto? Dos cosas, ¿no? Él decía su verdad y la caridad era verdad, podríamos decir. A través de la caridad, por lo tanto, el saber pastoral católico regulaba tanto una serie de actos de verdad, los ejercicios de caridad, por los cuales el creyente debía devenir otro, un verdadero creyente, un creyente caritativo, como la posibilidad de realización del gobierno divino del mundo mediante el amor. De esta manera, devenir un creyente caritativo suponía no solo el difícil gobierno de sí por parte del sujeto, que esto es muy interesante leerlo, pero que pretendía establecer en el corazón del sujeto. El corazón es una especie de alma encarnada en estos textos, creo yo, ¿no? Y ahí pretendía establecer un amor que es bastante belicoso, que implica una lucha constante respecto de las pasiones, y de algún modo inalcanzable, porque al final, aunque el sujeto haga todo lo que puede hacer, no logrará obtener ese amor. Requiere al final la gracia, ¿no? en estos textos. Entonces, devenir un creyente caritativo suponía no solo un difícil gobierno de sí por parte del sujeto, sino también un gobierno de los creyentes por parte de los pastores, y todos los textos que yo he leído son justamente textos dirigidos a pastores, para conducir creyentes. La caridad era, en otras palabras, un concepto gubernamental fundamental para el pastorado dieciochesco católico. El aparentemente simple y casi legalista mandato consistente en comparar la necesidad y la abundancia que articulaba la limosna, el ejercicio de caridad de la limosna, suponía producir un conocimiento no solo relativo a los bienes, sino también a los modos de vivir, y en particular a la propia pasión que apega al creyente a las cosas terrenas y lo conduce a ambicionar o retener
más de lo que necesita. Brevemente, como modo de información nomás, pero que es lo que uno primero encuentra cuando lee estos textos, en este ejercicio legalista, diríamos, de comparar necesidad y abundancia, se discrimina entre tipos de necesidad y tipos de bienes. Entonces las necesidades se clasifican en extremas, graves y comunes, y los bienes en necesarios para la vida, necesarios para el estatus, y superfluos. Entonces, en general, el principio general es que todo lo superfluo no te pertenece, aunque seas el dueño legal, pero moralmente no te pertenece y debes entregarlo para satisfacer las necesidades graves y comunes. En el caso de las necesidades extremas, los bienes incluso necesarios para el estatus, podríamos hablar en nuestros casos quizás de los computadores, no sé, se tienen que dar. Y creo que lo digo después, pero la razón de esto, que es bien interesante, es porque finalmente, y es una, creo que lo digo después, así que si no lo digo, lo reitero, ¿cuál es la razón que justifica esto, ¿no? Pero lo interesante entonces es que este ejercicio legalista debía producir un modo, es decir, debía implicar producir un conocimiento no solo sobre los bienes y la necesidad, sino también de los modos de vivir, y en particular de la propia pasión que apega al creyente a las cosas terrenas y lo conduce a ambicionar o retener más de lo que necesita. Toda idea de acumulación está completamente fuera de estos tratados, digamos, y es mirada siempre con la sospecha de la codicia, ¿no? Si el creyente no era capaz de gobernar la codicia, claudicaba y comenzaba a vivir viciosamente, y en algunos casos pecaba mortalmente. Dicho de otro modo, la limosna exigía que el dueño terrenal de los bienes, y en esto hay una diferencia entre la caridad y la justicia distributiva, por ejemplo, porque la caridad justamente regula al individuo respecto de sus bienes propios, la justicia distributiva en estos textos regula la entrega de bienes que son comunes. Entonces la limosna exigía que el dueño terrenal de los bienes realizara una práctica de conocimiento de sí y de otros para constituirse en un mayordomo de Dios, el término que se usa, respecto de aquellas cosas que eran de su propiedad. En tantos mayordomos o administradores, los ricos y todo quien tuviera un exceso de bienes era rico, tenían la obligación de dar a los pobres, es decir, a quien lo necesitaba, y al hacerlo no hacían filantropía, ni eran simplemente generosos, sino que daban lo que Dios había creado para todos y ocurría estar en sus manos. Esto es lo que me refería. ¿Por qué? Porque a la base de la comprensión de la propiedad privada estaba todavía en ese tiempo, creo yo, la destinación universal de los bienes, es decir, la idea de que el mundo es creado y es creado para todos. Por lo tanto, la comunidad de bienes era primaria y la división en propiedad privada era sospechosa. Y por eso es súper significativo que hay una enciclopedia de economía política que edita Sempere, un autor que después voy a citar a propósito de la limosna, comience justamente atacando la idea de la propiedad común. Es un absurdo, dice. Y yo creo que el punto de disputa es justamente esta doctrina caritativa que todavía estaba en vigencia, al menos en la primera mitad del siglo XVIII. Al dar limosna, el sujeto realizaba un acto por el cual decía su verdad en tanto creyente, y con ello afirmaba además que la caridad era verdad. Significativamente, el acto se explicará desde el evangélico llamamiento a ser pobre de espíritu. Esto es, vivir de un modo en que todo es finalmente común, o a la inversa, en que nada se tiene como exclusivamente propio. Por el ejercicio de la limosna, los creyentes se hacían mayordomos y de ese modo permitían que el saber gubernamental caritativo expresara que todos tenían un mismo Señor. Esto quería decir tanto que todos tenían un mismo Padre y por lo tanto eran hermanos en la caridad, como que todos los bienes de la creación eran del Creador. La figura del mayordomo manifestaba y explicaba en una dualidad fundamental del vínculo caritativo, a saber, suponía un vínculo amoroso y ejecutaba un patrimonio familiar. No voy a extender sobre esto, pero una nota me parece que es relevante porque la problematización caritativa de la pobreza no se reduce a la limosna, incluye también la tribulación. Permítame leer esta nota porque creo que complejiza el asunto, ¿no? El gobierno de las necesidades y el exceso propuesto por la limosna no es el único relevante para comprender la problematización caritativa de la pobreza. De hecho, el gobierno del dolor, regulado por la tribulación, le supondrá una tensión difícil de resolver. Por un lado, según la doctrina de la limosna, el creyente debe dar, y en el extremo, desprenderse de lo necesario para cubrir la necesidad del otro.
Por otro lado, la atribulada falta de bienes ha de dividirse con paciencia, aun si es provocada por la injusta acción de otros. La necesidad material será considerada una tribulación que permitía ganar el más importante de los bienes, una voluntad informada por el amor de la caridad. Este cara a cara entre la criatura y el creador, que es el elemento central y misterioso de todos los actos de verdad de la caridad, se da, por lo tanto, también en el sufrimiento de la pobreza, para la doctrina caritativa. En el cruce de ambos gobiernos, el del gobierno de la necesidad y la abundancia, el del dolor, el pobre voluntario deviene un lugar de verdad, el pobre espíritu. Refiere a un estado en el que se disuelve toda la autoridad existente y se gana toda autoridad. La pobreza involuntaria, en cambio, queda en la ambigüedad de la oportunidad de salvación y el sufrimiento inicuo, en la tensión de alimentarse de la tribulación y pedir lo que se debe, de ser un creyente pacífico o manifestar la justa ira contra quien no ha dado aquello que no le pertenece. En mi opinión, no parece haber un modo de resolver esta tensión en la doctrina caritativa dieciochesca de antemano. Finalmente, y esto es consistente con que es un acto de verdad, una decisión que recae en los individuos. En todos los intentos ilustrados por precisar y ordenar la limosna, esto es, en las disputas sobre la discreción de la limosna, hay que reconocer, que es la que en el fondo empieza a transformar de algún modo la doctrina caritativa, una presencia crucial y silenciosa. A saber, el saber gubernamental dieciochesco aceptó sin decirlo que existía un deber de dar a los pobres. En efecto, una de las consecuencias tan importantes como inadvertida de convocar la limosna para pensar la miseria ilustrada por parte de la policía, consiste en que dicho deber no solo no es desechado, sino que es formalmente aceptado por el soberano y el Estado. Los escritores ilustrados no solo dirán no podemos negar que estamos obligados a dar limosna, sino que también asumirán que cumplir discretamente tal deber a través de la policía de los pobres era esencial no solo para su salvación, sino para hacer de España una monarquía poderosa y rica. En el fondo, lo que yo veo es que se realiza una especie de desplazamiento y una amplitud del deber, ¿no? Y con otro titular que pasa a ser teóricamente el Estado. Porque el rey siempre había tenido en términos personales un deber de caridad, ¿no? Con sus miserables personae, era el término latino que se usaba. Adicionalmente, el carácter obligatorio de la caridad parece explicar algo que nos resulta extraño y que resulta extraño a los que han estudiado este periodo, ¿no? El despliegue institucional de la policía de los pobres no supuso impuestos. Nunca se discutió eso. Su financiamiento, al menos que yo sepa, su financiamiento, y esto no parece haber sido motivo de polémica, debía lograrse movilizándose de modo eficiente la limosna que cada creyente debía entregar y la concesión al rey de ciertos derechos que los obispos percibían para ayudar a los pobres, una bula papal que le entregó justamente al rey ciertos derechos como padre de los pobres en razón de la policía que estaba desplegando. Pero como ven, son en el fondo todas figuras que se explican dentro del pastorado cristiano, ¿no? En otras palabras, lo que el saber gubernamental parece prever para que pueda sostenerse la policía de los pobres es simplemente, pero crucialmente, que cada sujeto sea en verdad un creyente y por lo tanto se haga caritativo para sostener con su limosna un nuevo gobierno de los pobres. La caridad católica entregó entonces, creo yo, al nuevo saber gubernamental sobre los pobres un modo conocido de conducirse y conducir a los vasallos por la verdad, un modo que sin embargo no fue integrado sin más por la nueva ciencia del gobierno. En mi opinión, nos perderíamos de una cuestión crucial si no advirtiéramos una disputa que se plantea entre lo que podríamos denominar la antigua limosna caritativa y la limosna policial. Si por un lado las alusiones constantes a la religión, la caridad y la limosna indican que el nuevo saber gubernamental sobre los pobres no fue solamente económico, las referencias también constantes al orden que debía tener la limosna refieren a una transformación que yo llamaría conceptual. Transformación que interesantemente ocurre también dentro de los cánones conceptuales de la doctrina, del Ordo Caritatis, el verdadero orden de la caridad, es donde se plantea la discusión. La doctrina de la limosna, explicada por los textos pastorales del siglo XVIII, se dirigían primariamente a desenredar las conciencias de los dadores. Acá intento explicar este cambio conceptual. Consistentemente es a ellos a quienes los escritores ilustrados dirigen sus consejos y quejas. La crítica que los ilustrados dirigirán a la limosna caritativa no refería ni a su fundamento teológico ni a su insuficiencia. Se les censuraba ser excesiva e indiscriminada, tanto respecto de las cantidades dadas
como de las personas a quienes se daba. Se le censuraba, en otras palabras, su falta de discreción, su falta de prudencia. Se debía poner en orden en la limosna para alejar el peligro que curiosamente ella misma representaba, es promover vidas ociosas. No es cosa lastimosa, hasta una cita, que una virtud tan noble con la cual pudiéramos merecer tanto para con Dios y para con los hombres nos haya de servir las más de las veces para comprar ingratos y que se haya de malograr el fruto de nuestra buena intención por falta de discernimiento. Y acá cito el epígrafo con que la Sociedad de Amigos, Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, publica un texto sobre las limosnas. En vez de preguntar qué es la ilustración, preguntaron qué es la limosna y cuál es la limosna de idea. Y publicaron un texto, y el epígrafo de ese texto, de 500 páginas, con una serie de memorias, es este: temeritate remota, gratísima es liberalitas. Es decir, removió el peligro, la generosidad es muy bienvenida. Y el que ganó ese concurso, que era Semper, el que publicó luego la Biblioteca de Política Económica, también tuvo un epígrafo que es interesante, que dice: benefacta male locata, malefacta arbitror. Juzgo como injuria, como daño, los beneficios mal entregados. La urgencia que plantea el orden de la limosna, según la discusión ilustrada, tiene un efecto que a mí me parece que es fundamental. Los pobres, quienes eran nombrados de modo meramente genérico por la antigua doctrina de la caridad, pasan al primer plano y sus rostros adquieren espesor. La limosna policial debía ser útil y ello suponía discriminar entre distintos tipos de necesitados. Si bien la viuda, el huérfano y el enfermo son algunos de los rostros milenarios de la pobreza que serán convocados recurrentemente durante este periodo, sus figuras no parecen articular por sí mismas el deber de dar policial caritativo. Bajo ellas comienza a plantearse una pregunta que los definirá, a saber, ¿quiénes merecen y no merecen la limosna policial? Al responderla se forjarán unos criterios que moldearán el rostro de los distintos tipos de pobres de la Ilustración. Dicho de otro modo, si bien la obsesión con la vagancia ha concentrado la atención de los estudiosos, el nuevo saber gubernamental sobre los pobres no se limita, como dije, a los vagabundos. La necesidad tiene varios rostros en la época clásica. El saber gubernamental los reconoce y propondrá prodigar a cada uno sus cuidados y exigencias. La distinción de Justi entre miserables y holgazanes, que cité arriba, no es como podríamos entender hoy una descripción superficial y vaga. Ella acepta y repite una dicotomía cuya evidencia se intentará establecer en los discursos ilustrados sobre los pobres, a saber, la distinción entre aquellos necesitados que merecen los auxilios del público, los miserables en términos de Justi, y quienes no los merecen, los holgazanes. Los criterios fundamentales de la distinción referirán al trabajo. Quien no puede y quiere trabajar merece la asistencia del Estado. Quienes pueden trabajar pero no quieren, no la merecen. Las categorías legales de pobres no hacen sino ordenar esos criterios. Es decir, el vago es quien puede y no quiere. El vergonzante, que antiguamente era un poco el noble caído en desgracia y que ahora pasa a ser fundamentalmente el desempleado, es el que puede, el que él quiere, perdón, y no puede porque no tiene trabajo, porque no tiene herramienta y por lo tanto merece la asistencia. Y los pobres de solemnidad son los que no pueden trabajar, sea por enfermedad, por edad o porque son niños. Empieza a aparecer la niñez, por ejemplo, la infancia desvalida empieza a aparecer en estos discursos sobre la pobreza. El efecto de superficie de la problematización ilustrada de la pobreza será la diferenciación entre pobres verdaderos y falsos. Dicho efecto de superficie, digo yo, supone una transformación más fundamental que la acompaña, aquella que pone en el primer plano a los necesitados. En efecto, la limosna policial parece operar un desplazamiento sutil, casi un énfasis respecto a la antigua limosna caritativa, a saber, problematiza no al dador, sino al receptor de la limosna. Esto no quiere decir ni que sea la primera vez que ello ocurrió, ni que el acto de verdad del dador se elimine o se olvide. Al contrario, el examen del receptor no había sido ajeno a las discusiones pastorales, pero no había sido, en mi opinión, intensamente problematizado. Y la discreción del dador, como dije, fue una cuestión central para el debate ilustrado. Pero, y este es el énfasis que hay que notar, la limosna policial hace del conocimiento del pobre la cuestión crucial. Y esto, ustedes lo adivinan, un poco también es compatible con el énfasis que pone Foucault a propósito de las disciplinas, ¿no?
En términos institucionales, este acto de conocimiento será fundamental, pues solo luego de saber quién es el necesitado se determinará legal o administrativamente si es vago, vergonzante o un pobre de solemnidad. Y en consecuencia se decidirá si enviarlo al ejército, a la marina, a los hospicios o dejarlo a cargo de las juntas de caridad que los visitarán en sus casas. Los hospicios y las diputaciones de caridad, generalmente todos los estudios se han centrado más en los hospitales, era el nombre francés, pero hospicio era el nombre que se usa en España, y han olvidado la creación de las diputaciones de caridad, que es una institución muy interesante, porque digamos es una institución que trabaja en la ciudad abierta, ¿no? Donde empiezan a visitar a los designados pobres, donde se empiezan a plantear las cuestiones con la infancia, donde se empiezan a plantear las cuestiones de la educación. Hay un artículo de una española que dice que a partir de las diputaciones de caridad se empiezan a establecer los fundamentos justamente de la educación pública española, a propósito de la policía de los pobres. Es decir, tiene una riqueza que hay que estudiar, digamos, esa institución. Bueno, los hospicios y las diputaciones de caridad, esto es las instituciones que despliegan la policía de los pobres, debiesen comenzar a ser las depositarias de la limosna. Eso es lo que arguyen los ilustrados y los gobernantes. A través de ellas se solventará sus necesidades y se les enseñará a trabajar. Laborar productivamente reunía la vertiente material y la espiritual propias de la limosna caritativa. En efecto, el trabajo implicaba una actividad productiva que permitía la sobrevivencia del sujeto y era por ello una limosna material. Adicionalmente, el trabajo debía comenzar una práctica transformadora del sujeto hasta entonces inactivo. De esta manera, el trabajo en tanto limosna comienza a llevar sobre sus hombros la esperanza correctora de la antigua limosna espiritual. Ese término se utilizaba en la doctrina, ¿no? Y refería principalmente a la corrección fraterna, que ahora se dirige contra el ocio, el vicio que el siglo XVIII parece estimar que está a la raíz de todo mal. De esta manera, y con esto vuelvo a la advertencia de Campomanes en su Industria Popular, la inclinación al trabajo y el uso discreto de la limosna están interconectados, porque la inclinación al trabajo es lo que debe fomentar y realizar toda limosna discreta. El trabajo deviene la limosna policial por antonomasia, la más eficaz y la más debida, la manera de sacarlos de la nada que son para el Estado, dirá Bernardo Ward, también una figura que no ha sido muy estudiada, pero es muy interesante, que es recogida por Campomanes, reeditado sus libros, y que en un libro que se llama Obra Pía, de alguna manera establece el plan, en algún sentido, que después se va a realizar en la policía de los pobres, ¿no? Era un irlandés, además, que había, bueno, en fin, después podemos hablar de eso. Denles trabajo, parece haber sido el mandamiento de la Ilustración, o mejor su limosna. Todos a trabajar, fue su complemento. Entre lo que se da y aquello que se espera producir hay un desplazamiento, me parece. En efecto, un asunto es el trabajo que se da por caridad y el otro aquello que se produce con ese dar. Lo que interesa subrayar con dicho desplazamiento es que el acto de dar limosna es productivo, no solo porque entrega algo, sino porque puede, y en el caso de los pobres debe, transformar a quien recibe. La limosna, en otras palabras, no es solo dar. Dar supone recibir. Recibir, por su parte, no es solo aceptar algo, sino también experimentar una transformación. En el caso de la policía, devenir un buen receptor o un buen pobre. La limosna policial, consistente con el ejercicio caritativo de la limosna del cual es heredera, espera producir una transformación crucial en el sujeto para que éste se establezca en la verdad, esto es, se transforme en un vasallo útil y obediente, que son dos términos que no estoy citando Foucault acá, sino que los textos de ese tiempo. La transformación conceptual que se opera al interior de la caridad es parte y probablemente efectúa, esto es una sugerencia que al menos a mí me gustaría indagar más, ¿no? Dos transformaciones de mayor alcance referidas a la propiedad sobre los bienes y el vínculo entre los miembros de la sociedad. Si para la antigua liturgia caritativa la limosna efectuaba la justicia y el amor de Dios mediante la afirmación de un patrimonio familiar y un vínculo fraternal, eso son, es decir, esto es en términos, diríamos, casi técnicos, los términos que se usaban, la limosna policial supone la estabilización de la propiedad privada, diría yo, y un vínculo mediado por el trabajo. Así, por un lado, la propiedad sobre los bienes dejará de estar condicionada por la necesidad del prójimo, como estaba en esta idea de la destinación universal, ahora socorrida por prácticas sostenidas desde el Estado, pero no solo por el Estado, eso es importante, ¿no?
es un Estado bastante neoliberal, por decirlo de algún modo, el que se forja aquí, ¿no? Y orientadas a la producción de riqueza, y por otro, en vez de imaginarse el vínculo fraternal, que es como lo imagina la doctrina de la caridad, entre los congregantes, utilizando los impulsos caritativos que reúnen al dador y al receptor. La explicación es que hay un impulso de caridad que lleva a dar y un impulso de caridad o de amor que lleva a pedir. Esa es como lo imagina la doctrina, ¿no?, de la caridad. Dicho lazo se articulará en torno al trabajo productivo que debe ofrecerles, darles trabajo y realizarse. Todos a trabajar. Es decir, son las cuestiones sobre la propiedad privada y la fraternidad, si ustedes quieren, estos espacios que quedan abiertos. Y en donde se empiezan a operar cuestiones fundamentales, transformaciones fundamentales. Perdón. La caridad, y con esto ya termino, el discurso lo dejamos para la conversación, no solo parece ser una pieza olvidada del archivo del amor, diríamos, eso es, bueno, sino también lo es del archivo del gobierno. Digo lo del archivo del amor porque alguna vez fui a una conferencia de Michael Hart, el que escribió con Negri algunos libros, sobre políticas del amor. Y es bien, bueno, y una de las cosas que me llamó la atención es que la caridad está olvidada. Es decir, nunca se menciona. Yo justo estaba estudiando estas cosas. Entonces, 1200 años sobre meditando a través de la caridad sobre el amor, que con un contenido político, como en el fondo yo creo que he tratado de decir, era completamente olvidada. Entonces había una referencia a Aristóteles vaga a propósito de la amistad, y después otras referencias más actuales, pero justamente el paso, el tiempo de la caridad y el paso además de la amistad, de la filia de Aristóteles a la caritas, que se produce por ejemplo en Aquino. Aquino dice, todo lo que dice Aristóteles sobre la amistad, sobre la filia, es lo que yo voy a hablar de la caridad. Ese espacio, curiosamente, lo hemos olvidado. Entonces la caridad no solo parece ser una pieza olvidada del archivo del amor, sino también lo es del archivo del gobierno. El saber pastoral caritativo católico parece haber sido no solo una de las condiciones de posibilidad de las instituciones de la policía de los pobres en España, sino un elemento central en el saber gubernamental sobre los pobres y la pobreza que emerge en la época clásica. Como señalé, no hay que pasar por alto que fue la virtud teologal de la caridad la convocada para justificar el deber de dar de la policía a los pobres y para modelar su ejercicio. El deber caritativo de dar a los pobres, incuestionado durante la emergencia del nuevo saber gubernamental, fue no solo una obligación del soberano y los congregantes, sino con la policía a los pobres comenzará a ser considerado un deber de Estado. De esta manera, pareciera que un modo caritativo y policial de conducir a los pobres empieza a definir lo que el Estado es y debe ser para alcanzar su felicidad. El gobierno clásico de los pobres, que se forjará desde el saber policial que acoge estos antiguos elementos religiosos, aseverará que el soberano ya no solo debía dar justicia y paz a los súbditos, sino también aquello que las vidas de los necesitados requerían para sostenerse, multiplicarse y producir en beneficio de la España que buscaba recuperar su esplendor perdido. Dicho de otro modo, un saber gubernamental católico participó en la gubernamentalización del Estado hispano en un proceso que, parafraseando Foucault, bien podría llamarse de cristianización en profundidad. Y lo dejo hasta ahí y cito esa frase de Foucault que me parece es más rica para pensar estas interacciones que lo que él presenta en la historia de la locura que mencionaba en el discurso.